Roberto es un conductor de taxi que ama su trabajo porque le permite viajar por la ciudad y conocer a innumerables personas. Sin embargo, durante uno de sus viajes, se encuentra con alguien que cambiaría su vida para siempre. Hola, bienvenidos. Por favor, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Roberto es un viudo de 40 años y padre de un hijo adulto. Comenzó a trabajar como taxista cuando era joven, alrededor de los 20 años. Al principio, las cosas fueron difíciles, pero con el tiempo comenzó a dominar su trabajo. Aún así, las cosas no iban bien para Roberto. Su situación financiera era crítica, agobiada por numerosas deudas que parecían crecer con cada día que pasaba. La renta estaba vencida, y el pago inminente del coche añadía más ansiedad. El coche, un modelo antiguo que había visto tiempos mejores, era más que un simple vehículo para él. Era su sustento. Cada día, conducía por las calles de la ciudad, recogiendo pasajeros y esperando que cada carrera pudiera ayudar a reducir sus crecientes facturas. Sus amigos, al ver el peso que esto le estaba causando, le sugirieron vender el coche. «Vale algo, Roberto», le decían, tratando de ofrecerle soluciones prácticas. Pero para Roberto, vender el coche no era una opción que pudiera siquiera considerar. No era solo un medio de transporte, era su línea de vida, lo que lo mantenía conectado con el mundo y le permitía cubrir sus necesidades básicas. Sin el coche, no sabría cómo salir adelante. La idea de perderlo le llenaba de un profundo miedo. Imaginaba cómo sería su vida sin el coche, caminando a entrevistas de trabajo, compitiendo con candidatos más jóvenes y calificados por puestos que pagaban menos de lo que ganaba ahora. O peor aún, no poder encontrar trabajo en absoluto, hundiéndose más en las deudas y perdiendo todo lo que tanto le había costado mantener. El coche era su única constante, su única fuente fiable de ingresos, y no podía soportar la idea de desprenderse de él. Así que Roberto trabajó más duro, llevándose al límite, conduciendo más horas y recogiendo más pasajeros. Recortó en todo lo demás, viviendo lo más frugalmente posible, esperando que de alguna manera pudiera superar este difícil momento. Sin embargo, el peso de sus cargas financieras seguía ahí, presionándolo día y noche, recordándole lo cerca que estaba de perderlo todo. Así, Roberto se empujó al borde, tomando turnos dobles que se extendían desde temprano en la mañana hasta la madrugada. El horario implacable le dejaba apenas suficiente tiempo para descansar, y mucho menos para dormir realmente. Sus noches estaban llenas de vueltas y revueltas inquietas, su mente corriendo con preocupaciones sobre sus crecientes deudas y el miedo siempre presente de quedarse atrás. La falta de sueño empezó a pasar factura en su cuerpo, y pronto el estrés comenzó a manifestarse de formas que no podía ignorar. Roberto comenzó a experimentar dolores de cabeza crónicos que parecían latir al ritmo de su corazón, y su espalda le dolía por las largas horas encorvado sobre el volante. Al principio, desestimó estos malestares como parte del trabajo, pero con el tiempo se volvieron más graves. Las visitas al médico confirmaron lo que temía. El estrés estaba comenzando a afectar seriamente su salud. Los tratamientos recomendados eran caros, costos que apenas podía pagar además de sus obligaciones financieras existentes. Pero, ¿qué opción tenía? Ignorar su salud solo empeoraría las cosas. A pesar de los síntomas crecientes y la tensión que esto le generaba, Roberto no podía permitirse reducir la velocidad. Su trabajo como taxista era su única fuente de ingresos, y sabía que reducir el trabajo no era una opción. Cada día era un acto de equilibrio, manejando las demandas de su trabajo con la creciente urgencia de sus problemas de salud. Conducía por las calles de la ciudad, recogiendo pasajeros, intercambiando cortesías y apartando el dolor persistente en su espalda y el dolor sordo en su cabeza. Se encontraba con innumerables personas, cada una con su propia historia, pero Roberto guardaba sus luchas para sí mismo. Pedir ayuda, especialmente ayuda financiera, estaba fuera de discusión. Había visto cómo la deuda podía salirse de control, y lo último que quería era estar en deuda con otra persona. Pedir dinero prestado solo profundizaría su situación, añadiendo otra capa de estrés a su ya abrumadora carga. Así que continuó, prefiriendo trabajar tanto como fuera posible con la esperanza de que, por pura fuerza de voluntad, pudiera salir del agujero en el que estaba. Se aferraba a la esperanza de que algún día podría pagar sus deudas y finalmente tener un momento para respirar, para vivir una vida que no estuviera dictada por la próxima factura o el próximo pasajero.
El sueño de una existencia más tranquila y pacífica lo mantenía en marcha, incluso cuando su cuerpo y mente clamaban por alivio. Una noche, después de dejar a un pasajero en su destino, estaba conduciendo por una carretera desierta y muy oscura. Pero fue en esta carretera donde su vida cambió porque vio a una mujer muy anciana, toda vestida de blanco y muy desorientada. La mujer parecía no saber a dónde iba, y Roberto detuvo su coche y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer simplemente se volvió hacia él y dijo que no podía recordar su nombre ni dónde estaba. Solo sabía que alguien la había dejado allí. Entonces, Roberto le pidió que se subiera a su coche y él la llevaría a la ciudad, a una comisaría, donde quizás podrían ayudarla. La mujer se subió al coche con gran dificultad. Parecía tener unos 70 u 80 años, pero estaba bien vestida y no parecía estar sin hogar. Roberto solo pensó que había pasado por algo traumático, que la había dejado desorientada y quería ayudarla. Mientras conducía por las calles tenuemente iluminadas, la curiosidad de Roberto crecía con cada minuto que pasaba. El silencio de la mujer era inquietante, pero lo que más lo perturbaba era la molesta sensación de familiaridad. Su rostro, aunque envejecido y marcado por los años, despertaba algo en su memoria. La miró por el espejo retrovisor, tratando de ubicar dónde podría haberla visto antes. La forma en que se mantenía, la mirada en sus ojos. Había algo en ella que tiraba de los bordes de su recuerdo. Había conducido a tanta gente a lo largo de los años, cada uno con su propia historia, su propia razón para necesitar un viaje. Algunos eran habituales, personas a las que había llegado a conocer por su nombre, mientras que otros eran encuentros fugaces, pasajeros que habían entrado y salido de su vida en el espacio de unos pocos kilómetros. Era imposible recordarlos a todos, pero ciertos rostros tenían una manera de quedarse con él, especialmente aquellos que habían dejado una fuerte impresión. Mientras Roberto continuaba conduciendo, su mente corría, revisando los innumerables rostros que había visto en sus años tras el volante. Podría haber sido una pasajera habitual de otro tiempo en su vida, alguien que alguna vez fue parte de su rutina diaria, o tal vez era alguien a quien había ayudado durante un momento difícil, una persona que se había confiado en él durante un viaje. Las posibilidades eran infinitas, y cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que sus caminos se habían cruzado antes. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía recordar un momento específico. Los años se habían difuminado y los rostros de sus pasajeros se habían convertido en un mosaico de sonrisas, fruncidos y expresiones fugaces. Se preguntaba si ella había cambiado con el tiempo, si los años habían alterado su apariencia al punto de que ya no era la persona que recordaba. Quizás había sido más joven, más vibrante, cuando se habían visto por última vez, y las dificultades de la vida habían dejado su marca en ella, como lo habían hecho en él. La mente de Roberto volvió a sus primeros días como taxista, cuando aún era nuevo en la ciudad y ansioso por aprender sus ritmos. En ese entonces, cada pasajero había sido una oportunidad para explorar la experiencia humana, una oportunidad para escuchar historias de amor, pérdida, triunfo y desesperación. Había conocido gente de todos los ámbitos de la vida. Cada viaje era una ventana a un mundo más allá del suyo. Podría haber sido alguien de esa época, una figura del pasado que de alguna manera resurgió en este extraño y silencioso momento. Cuanto más lo pensaba, más inquietud sentía Roberto. Había algo en esta mujer que lo hacía sentir como si estuviera al borde de descubrir un capítulo oculto de su propia vida, una historia que había olvidado o tal vez elegido olvidar. Se preguntaba si ella guardaba una parte de su pasado que no estaba listo para enfrentar, un recuerdo que había sido enterrado bajo el peso de los años y las responsabilidades. Decidido a romper el silencio, Roberto habló de nuevo, con voz suave pero inquisitiva. ¿Te conozco?, preguntó, esperando sacar una respuesta, una pista, cualquier cosa que explicara por qué se sentía tan familiar. La mujer permaneció en silencio, con la mirada fija en algo distante, como perdida en sus propios pensamientos. Roberto apretó el volante con más fuerza. Su frustración aumentaba a medida que los kilómetros se extendían y las respuestas seguían siendo esquivas. Se quedó solo con preguntas y una creciente sensación de misterio. ¿Quién era ella y por qué le resultaba tan inquietantemente familiar? Mientras el coche avanzaba lentamente en la noche, Roberto sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad, incluso si eso significaba escarbar en partes de su pasado que había dejado atrás hace mucho tiempo.
Volvamos 2 décadas atrás, a los recuerdos de Roberto cuando tenía solo 20 años. Roberto estaba en la universidad, viviendo con su abuela, ya que su madre acababa de fallecer. Además, no había visto a su padre en más de 10 años, desde que él se había separado de su madre para vivir con otra mujer. Después de la muerte de su madre, Roberto incluso intentó quedarse con su padre por un tiempo, pero la relación con Susana, su madrastra, y sus medio hermanos no era amistosa. En solo unos días, Susana discutió, humilló e insultó la memoria de la madre de Roberto, y las peleas con su madrastra fueron intensas y pesadas. Su padre no hizo absolutamente nada al respecto, solo le pedía a Roberto que tuviera paciencia y tolerara la situación. Roberto no podía creer que su padre fuera así, lo que lo llevó a irse de casa y no querer mantener más contacto con él. Roberto nunca volvió a saber de su padre ni de Susana, así que Roberto se mudó con su abuela, Odete, una mujer cuyo calor y sentido del humor parecían iluminar cada habitación a la que entraba. A pesar del dolor que recientemente había invadido a la familia tras la muerte de su madre, la casa de Odete era un lugar de consuelo y risas. Tenía una forma de encontrar alegría en las cosas más pequeñas, ya fuera una taza de té compartida en el porche o un chiste contado en el momento justo para levantar el ánimo de todos. Su presencia era un bálsamo para el corazón herido de Roberto, ayudándolo a navegar la difícil transición a este nuevo capítulo de su vida. Odete no estaba sola en mantener la animada atmósfera del hogar. Contaba con la ayuda de Mafisa, una ama de llaves que había estado con la familia durante años. A sus 50 años, Mafisa era un pilar de fuerza y estabilidad en el hogar de Odete. Se enorgullecía de su trabajo, moviéndose por la casa con una eficiencia silenciosa que ocultaba el profundo afecto que sentía por quienes servía. Cada comida que preparaba, cada tarea que realizaba, lo hacía con cuidado y amor, como si estuviera atendiendo a su propia familia. Mafisa tenía un cariño especial por Roberto, uno que iba más allá de sus deberes como ama de llaves. Habiendo perdido a su propio hijo cuando tenía aproximadamente la misma edad que Roberto, veía en él al hijo al que se vio obligada a despedir demasiado pronto. Esta pérdida había dejado una marca permanente en su corazón, y en Roberto encontró una manera de canalizar el amor maternal que aún ardía dentro de ella. Lo trataba con un cuidado suave, casi maternal, asegurándose de que estuviera bien alimentado, de que su ropa estuviera limpia y de que tuviera a alguien con quien hablar cuando el peso de sus problemas se volvía demasiado difícil de soportar. Roberto, a su vez, apreciaba profundamente el apoyo silencioso de Mafisa. En ella encontró más que una ama de llaves. Encontró una confidente, una amiga y una figura materna que parecía entender instintivamente la agitación por la que estaba pasando. En un momento en que su vida se sentía como si estuviera fuera de control, la presencia constante de Mafisa era un salvavidas. Ella nunca indagaba ni lo presionaba para que compartiera más de lo que él se sentía cómodo, pero siempre parecía saber cuándo necesitaba a alguien con quien hablar. Su capacidad de escuchar sin juzgar era un regalo que Roberto había llegado a atesorar. Mafisa tenía una habilidad notable para leer entre líneas en los silencios de Roberto. A menudo lo encontraba en momentos de reflexión silenciosa, con el ceño fruncido por el peso de sus pensamientos, y lo traía suavemente de vuelta al presente con un simple gesto reconfortante. Una taza de té, una cálida sonrisa o unas pocas palabras reconfortantes. Sus consejos, cuando los daba, siempre eran prácticos y basados en sus propias ricas experiencias de vida. Nunca afirmaba tener todas las respuestas, pero la sabiduría que compartía a menudo ayudaba a Roberto a ver las cosas desde una nueva perspectiva, brindándole claridad cuando más la necesitaba. Conforme los días se convirtieron en semanas y luego en meses, el papel de Mafisa en la vida de Roberto se volvió aún más significativo. Se convirtió en una fuerza estabilizadora, alguien en quien podía confiar cuando todo lo demás parecía incierto. Las rutinas que establecieron juntos, simples rituales diarios como compartir el desayuno o comentar los eventos del día, se convirtieron en una fuente de consuelo para Roberto. Estos momentos, aunque pequeños, lo anclaban, dándole un sentido de normalidad en un mundo que a menudo se sentía caótico. La influencia de Mafisa se extendía más allá de las paredes de la casa. Su fuerza silenciosa y resiliencia comenzaron a contagiar a Roberto, ayudándolo a enfrentar los desafíos con una nueva calma.
Ella lo animaba a tomar las cosas un paso a la vez, a enfocarse en lo que podía controlar y a dejar ir lo demás. Sus palabras eran como un bálsamo para su mente inquieta, calmando la ansiedad que a menudo amenazaba con abrumarlo. Roberto descubrió que, con el apoyo de Mafisa, podía afrontar mejor las incertidumbres de su futuro. El miedo y la duda, que antes nublaban sus pensamientos, empezaron a disiparse, reemplazados por una creciente confianza en su capacidad para manejar lo que viniera. Comenzó a ver el valor en las pequeñas victorias, completar una tarea que había estado temiendo, avanzar en un objetivo a largo plazo o simplemente superar un día difícil con el ánimo intacto. Mafisa celebraba esos momentos con él, por pequeños que parecieran, reforzando la idea de que el progreso era progreso, sin importar lo lento que fuera. Con el tiempo, Roberto llegó a darse cuenta de cuánto había hecho Mafisa por él, no solo en términos de las tareas del hogar, sino ayudándolo a encontrar su rumbo cuando más lo necesitaba. Su presencia se había convertido en una parte fundamental de su vida, y no podía imaginar pasar por este periodo de incertidumbre sin ella a su lado. Ella le había dado el regalo de la estabilidad en un momento en el que él se sentía todo menos estable, y por eso estaba profundamente agradecido. Su relación, construida sobre el respeto mutuo y una comprensión silenciosa, se convirtió en una de las conexiones más importantes en la vida de Roberto. Mafisa le enseñó el valor de la paciencia, la resiliencia y la importancia de encontrar fuerza en los simples momentos cotidianos que con demasiada frecuencia pasan desapercibidos. Con ella a su lado, Roberto se sentía más preparado para enfrentar el futuro, sin importar lo que pudiera traer. Y aunque sabía que la vida siempre tendría sus desafíos, también sabía que, con el apoyo de Mafisa, podría enfrentarlos con valentía y gracia. Viviendo con Odette y Mafisa, Roberto comenzó a sanar de las profundas heridas que la vida le había infligido. La pérdida de su madre había dejado un vacío en su corazón que parecía imposible de llenar, y la relación tensa con su padre solo había profundizado su sensación de abandono. Durante mucho tiempo, Roberto se había sentido como si estuviera a la deriva por la vida, sin rumbo y solo, cargado por el dolor y un persistente sentido de traición. Pero todo comenzó a cambiar cuando se mudó a la casa de su abuela. Odette, con su sabia dulzura y su risa cálida, se convirtió en un faro de esperanza para Roberto. Tenía una manera única de convertir incluso los momentos más oscuros en algo más ligero, algo soportable. Ya fuera con un chiste a tiempo o una historia reconfortante de con el paso de los meses, Roberto se dio cuenta de que la casa que alguna vez vio como un refugio de sus problemas se había convertido en algo más, un lugar de sanación. El calor y el cuidado que Odette y Mafisa le brindaban comenzaron a reparar los pedazos rotos de su corazón. La rutina de la vida diaria en la casa de su abuela, antes mundana, se convirtió en una fuente de consuelo. Cada día traía una pequeña victoria, ya fuera disfrutar de una comida sin sentirse culpable por la pérdida de su madre o poder dormir toda la noche sin despertarse con pánico. Su propio pasado, Odette sabía exactamente cómo levantar el ánimo de Roberto. Su humor no se trataba solo de hacer reír a la gente. Era una forma de mostrar que la vida, por muy dura que fuera, siempre tenía espacio para la alegría. Poco a poco, Roberto empezó a sonreír de nuevo, y su risa regresaba en pequeños y tímidos estallidos que se volvieron más frecuentes con el paso de los días. Mafisa, por otro lado, ofrecía a Roberto un tipo diferente de consuelo. Su presencia era una fuerza constante y calmante en el hogar. No necesitaba decir mucho, sus acciones hablaban más que las palabras. Mafisa siempre estaba allí, lista con una comida caliente, una camisa recién lavada o simplemente una sonrisa cálida que le decía a Roberto que era importante. Tenía una habilidad innata para sentir cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio. En ella, Roberto encontró a alguien que entendía su dolor sin necesidad de discutirlo interminablemente. Ella era una guardiana silenciosa de su bienestar, asegurándose de que, incluso en sus peores días, nunca se sintiera completamente solo. Con el paso de los meses, Roberto se dio cuenta de que la casa que alguna vez vio como un refugio de sus problemas, se había convertido en algo más, un lugar de sanación. El calor y el cuidado que Odette y Mafisa le brindaban comenzaron a reparar los pedazos rotos de su corazón. La rutina de la vida diaria en la casa de su abuela, antes mundana,
se convirtió en una fuente de consuelo. Cada día traía una pequeña victoria, ya fuera disfrutar de una comida sin sentirse culpable por la pérdida de su madre, o poder dormir toda la noche sin despertarse con pánico. Roberto empezó a redescubrir partes de sí mismo que pensó que había perdido para siempre. Comenzó a interesarse de nuevo en cosas que alguna vez amó, como leer y trabajar en pequeños proyectos en la casa. El jardín de Odete, que siempre había sido su orgullo y alegría, se convirtió en un lugar donde Roberto encontraba paz. Pasaba horas allí, cuidando las plantas, y el trabajo físico le ayudaba a despejar la mente y calmar su espíritu. El jardín, con sus flores en flor y sus hierbas fragantes, se convirtió en un símbolo de la nueva vida que estaba cultivando lentamente dentro de sí. Mafisa notó estos pequeños cambios en Roberto y lo animó de manera discreta. Dejaba libros que pensaba que podría disfrutar o le sugería que realizara una pequeña tarea que sabía le daría una sensación de logro. Nunca lo presionó demasiado, entendiendo que Roberto necesitaba encontrar su camino de vuelta a su propio ritmo. Pero sus suaves empujoncitos lo ayudaban a recordarle que la vida aún tenía posibilidades, que él era capaz de seguir adelante, aunque fuera un pequeño paso a la vez. Con cada día que pasaba, la pesadez que se había asentado en el pecho de Roberto comenzó a disiparse. No estaba completamente curado. El duelo no es algo que simplemente desaparece, pero estaba aprendiendo a vivir con él, a llevarlo consigo sin dejar que lo consumiera. El amor y cuidado que recibía de Odete y Mafisa eran como un bálsamo para su alma, aliviando el dolor y ayudándolo a reconstruir su vida, ladrillo por ladrillo. Con el tiempo, Roberto se dio cuenta de que la casa de su abuela se había convertido en algo más que un lugar donde quedarse. Era un santuario, un lugar donde podía ser él mismo, donde podía llorar, sanar y crecer. Rodeado por el amor de dos mujeres extraordinarias, Roberto empezó a creer en la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por la pérdida o el dolor, sino por la fuerza que había ganado gracias al apoyo inquebrantable de ellas. Con el tiempo, el vínculo entre Roberto y Mafisa se profundizó en algo que se parecía a una conexión familiar, no nacida de la sangre, sino de experiencias compartidas y una comprensión mutua. Su relación floreció en los momentos tranquilos que pasaban juntos, especialmente durante las largas noches en la cocina donde Mafisa preparaba las comidas con mano experta. La cocina se convirtió en su santuario, un lugar donde el mundo exterior y sus problemas podían ser dejados de lado momentáneamente, reemplazados por los rituales reconfortantes de picar verduras, remover ollas y el cálido aroma de la comida casera llenando el aire. Sus conversaciones abarcaban todo tipo de temas, desde los detalles mundanos del día de Roberto en el trabajo hasta los temas más profundos que pesaban en su mente. Mientras Mafisa se movía por la cocina, sus manos preparando con destreza la cena, escuchaba con paciencia, ofreciendo consejos cuando era necesario, pero más a menudo, simplemente estando allí para él. Roberto descubrió que podía hablar con ella sobre cualquier cosa, sus luchas con los estudios, sus aspiraciones para el futuro, las dudas que a veces surgían cuando pensaba en el camino que estaba tomando su vida. Mafisa, con su vasta experiencia de vida, le brindaba perspectivas que Roberto nunca había considerado, ayudándolo a navegar su camino a través de las complejidades de la juventud. En esos momentos, Mafisa solía compartir historias de su propio hijo, quien le había sido arrebatado demasiado pronto. Hablaba de él con una mezcla de orgullo y tristeza, contando sus travesuras de la infancia, sus sueños y las esperanzas que una vez había tenido para su futuro. Roberto escuchaba atentamente, consciente de las profundas emociones que corrían bajo sus palabras. Veía que hablar de su hijo le traía tanto consuelo como dolor, pero era un dolor que estaba dispuesta a soportar por mantener viva su memoria. Para Roberto, estas historias se convirtieron en una manera de honrar al hijo de Mafisa, de reconocer la profunda pérdida que ella había soportado y la fortaleza que había encontrado al seguir viviendo a pesar de ello. Cuanto más se abría Mafisa sobre su hijo, más Roberto sentía una conexión con ella que iba más allá de la relación ordinaria entre empleador y ama de llaves. Era como si, al compartir sus recuerdos, ella le estuviera confiando un pedazo de su corazón, y a cambio, Roberto se encontraba abriéndose a ella de maneras en las que no lo había hecho con nadie más. Comenzó a confiarle sus propios miedos e inseguridades, las dudas que lo atormentaban en la noche,
y los sueños que a veces parecían estar fuera de su alcance. Mafisa lo escuchaba con la misma paciencia y comprensión que siempre le había mostrado, ofreciendo palabras de sabiduría cuando eran necesarias, pero más que nada, proporcionando un espacio seguro donde Roberto se sentía verdaderamente escuchado. A través de estos intercambios, Mafisa se convirtió en más que una ama de llaves o una figura materna sustituta. Se convirtió en la confidente de Roberto, alguien en quien podía confiar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Había un profundo consuelo en saber que podía hablar libremente con ella, que nunca lo juzgaría ni desestimaría sus preocupaciones. Sus consejos, extraídos de una vida llena de experiencias, eran a menudo exactamente lo que él necesitaba escuchar, aunque no siempre fuera lo que quería oír. La perspectiva de Mafisa estaba basada en las realidades de la vida, templada por las pérdidas que había soportado y enriquecida por el amor que aún guardaba por quienes habían pasado por su vida. A medida que su vínculo crecía, Roberto se encontró cada vez más dependiente del consejo de Mafisa. Comenzó a buscarla no solo para las grandes decisiones, sino también para las elecciones pequeñas del día a día. Su presencia en su vida proporcionaba un sentido de continuidad y estabilidad, un recordatorio de que incluso en medio de la incertidumbre, había personas que se preocupaban profundamente por él. Mafisa, por su parte, encontró consuelo en el papel que había llegado a desempeñar en la vida de Roberto. Él se había convertido en el hijo que ya no tenía, y al cuidarlo, encontraba una forma de canalizar el amor y los instintos maternales que habían quedado insatisfechos por la muerte prematura de su propio hijo. La relación que forjaron se construyó sobre el respeto mutuo, la confianza y una profunda comprensión de los paisajes emocionales de cada uno. Roberto sabía que la puerta de Mafisa siempre estaba abierta para él, que su cocina era un lugar donde podía desahogar su alma sin miedo a ser incomprendido. A cambio, Mafisa sabía que Roberto la valoraba no solo por su trabajo, sino por la sabiduría y el consuelo que aportaba a su vida. Este vínculo, forjado en el crisol de la pérdida compartida y el apoyo mutuo, se convirtió en una de las conexiones más importantes en la vida de Roberto, dándole la fuerza para enfrentar el futuro con un poco más de coraje y mucho más corazón. En la casa de Odette, Roberto descubrió algo mucho más profundo que solo un techo sobre su cabeza. Encontró un verdadero hogar, un santuario donde el amor, la risa y un profundo sentido de pertenencia se entrelazaban en el tejido de la vida cotidiana. El peso de las dificultades que había cargado durante tanto tiempo comenzó a aliviarse, suavizado por la cálida bondad de su abuela y el apoyo constante y confiable de Mafisa. Esta casa, con sus pisos crujientes y muebles desgastados, se convirtió en un lugar donde Roberto finalmente podía exhalar, donde la constante tensión en sus hombros podía aliviarse y donde podía comenzar a sanar. Odette tenía una forma de hacer que todos los que entraban en su hogar se sintieran parte de algo más grande, algo reconfortante y duradero. Su risa era el corazón de la casa, resonando por los pasillos y trayendo una alegría que había estado ausente de la vida de Roberto durante mucho tiempo. Llenaba la casa con el aroma de pan recién horneado y el sonido de viejos discos que sonaban suavemente de fondo, creando una atmósfera tanto nostálgica como reconfortante. Fue en estos momentos simples y cotidianos que Roberto comenzó a sentir una conexión con algo que pensó que había perdido para siempre, un sentido de familia, de raíces profundas. Mafisa, con su sabiduría silenciosa y comprensión implícita, reforzaba este sentimiento de hogar. Se movía por la casa con propósito. Su presencia era una fuerza calmante que equilibraba la enérgica vitalidad de Odette. Mafisa no necesitaba decir mucho. Sus acciones hablaban por sí solas. Estaba ahí con una taza de té cuando veía a Roberto perdido en sus pensamientos, o con una cama recién hecha cuando él volvía a casa después de un largo día. Cada gesto, aunque pequeño, estaba lleno de un cuidado silencioso que hacía que Roberto se sintiera valorado y comprendido. A medida que Roberto se asentaba en esta nueva vida, comenzó a ver que el dolor de su pasado, aunque todavía presente, no tenía que definirlo. Las heridas y las pérdidas que había experimentado eran parte de su historia, pero no eran el final. Aquí, en el abrazo del hogar de su abuela, se le estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para reconstruirse, para encontrar significado en lo cotidiano y para forjar conexiones que lo llevarían hacia adelante. Empezó a involucrarse activamente en la vida de la casa,
ayudando a Odette en el jardín o asistiendo a Mafisa con las tareas del hogar. Estas tareas, aunque simples, le dieron un sentido de propósito, la sensación de que estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. El ritmo de los días, con sus pequeñas rutinas y momentos compartidos, se convirtió en una fuente de consuelo y estabilidad, anclándolo de una manera que no había sentido en años. Con el tiempo, Roberto comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su pasado con Odette y Mafisa, quienes lo escuchaban con la clase de atención que lo hacía sentirse verdaderamente escuchado. Habló de su madre, de los sueños que alguna vez tuvo y de las desilusiones que le siguieron. Estas conversaciones a menudo ocurrían durante una comida compartida o en una tranquila noche en el porche. Le permitieron a Roberto procesar su dolor de una manera natural y apoyada. Cuanto más se comprometía con su nueva vida, más se daba cuenta Roberto de que no solo estaba sanando, sino que estaba creciendo. El amor y el cuidado que recibía de Odette y Mafisa lo estaban nutriendo, ayudándole a redescubrir partes de sí mismo que habían quedado enterradas bajo el peso de la tristeza. Descubrió que podía reír de nuevo, disfrutar de los pequeños placeres de la vida y mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Roberto entendió que este hogar, esta vida, era un regalo, una oportunidad para crear algo nuevo y significativo. Rodeado de personas que lo querían profundamente, comenzó a construir un futuro que ya no estaba ensombrecido por su pasado. Las dificultades que había enfrentado lo habían formado, pero no tenían que definir el resto de su vida. Con cada día que pasaba, Roberto se sentía más seguro de que podía seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas y el amor que lo había sostenido. En la casa de Odette, Roberto encontró más que un lugar donde quedarse. Encontró la fuerza para empezar de nuevo, el coraje para volver a tener esperanza y la realización de que a pesar de todo no estaba solo. Este era un hogar donde podía pertenecer, donde podía ser él mismo y donde finalmente podía dejar atrás las cargas de su pasado para abrazar las posibilidades del futuro. Roberto tenía una rutina muy agotadora, constantemente equilibrando sus responsabilidades entre sus estudios y su trabajo. Sus días eran un torbellino de madrugadas y noches tardías, llenos de libros de texto, tareas y largas horas al volante como taxista. Había poco espacio en su vida para algo más allá de estas obligaciones. Rara vez tenía tiempo para salir con amigos, y la idea de mantener una relación romántica le parecía casi imposible. Las pocas relaciones que había intentado cultivar en el pasado se desvanecieron rápidamente, no por falta de interés, sino simplemente porque no podía encontrar el tiempo o la energía para dedicarse a ellas. Sin embargo, todo cambió un día cuando Roberto conoció a Marley. Era una joven maestra, apenas unos años mayor que él, con una energía vibrante que parecía iluminar la habitación. A los 27 años, Marley tenía una confianza serena, una cualidad que Roberto encontró tanto atractiva como reconfortante. A pesar de la ligera diferencia de edad, conectaron a un nivel profundo casi de inmediato. Sus conversaciones fluían con facilidad, llenas de intereses compartidos y respeto mutuo. Ambos comprendían las presiones de equilibrar una carrera exigente con las aspiraciones personales, y esa comprensión forjó un fuerte vínculo entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto se encontró esperando algo más allá de su rutina diaria. Marley trajo a su vida una sensación de alegría y ligereza que no se había dado cuenta de que le faltaba. Ella tenía la capacidad de hacer que incluso los momentos más mundanos se sintieran especiales, ya fuera una simple cena juntos o un paseo por el parque. Con ella, Roberto podía relajarse y ser él mismo, libre de las constantes presiones que usualmente lo agobiaban. Su relación floreció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que Roberto comenzara a pensar que tal vez, solo tal vez, podría tener un futuro con Marley. Admiraba su dedicación a sus alumnos, su pasión por la enseñanza y su capacidad para encontrar equilibrio en su vida, algo con lo que él luchaba a diario. Marley, a su vez, apreciaba la determinación de Roberto, su ética de trabajo y la amabilidad que se escondía detrás de su exterior a menudo serio. Parecían complementarse perfectamente, y Roberto comenzó a creer que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Pero justo cuando las cosas empezaban a encajar, surgió un nuevo desafío en la forma de la madre de Marley, Doña Auxiliadora. Desde el momento en que se conocieron,
Quedó claro que ella no era fanática de Roberto. Doña Auxiliadora era el epítome de la suegra difícil, el tipo de persona que nadie quiere tener. Era autoritaria, crítica y ferozmente protectora de su hija. Para ella, nadie era lo suficientemente bueno para Marley, y mucho menos un joven que luchaba por llegar a fin de mes mientras compaginaba sus estudios y un trabajo mal pagado como taxista. Doña Auxiliadora dejaba su desaprobación hacia Roberto completamente clara. Observaba cada uno de sus movimientos, cuestionaba sus intenciones y no perdía la oportunidad de recordarle que Marley merecía a alguien que pudiera ofrecerle una vida mejor. A sus ojos, las dificultades financieras de Roberto eran un defecto evidente que eclipsaba todas sus otras cualidades. No podía ver más allá del hecho de que él aún no estaba establecido en su carrera y no le importaba entender los sacrificios que estaba haciendo para construir un futuro. Su constante interferencia comenzó a afectar la relación de Roberto y Marley. Lo que antes había sido una fuente de felicidad para Roberto ahora se estaba convirtiendo en un motivo de estrés. Marley se encontraba atrapada en medio, dividida entre su amor por Roberto y su lealtad a su madre. Intentó razonar con Doña Auxiliadora, hacerla ver que Roberto era un buen hombre con un futuro brillante por delante, pero su madre se mantuvo inflexible. La tensión entre ellas creció, proyectando una sombra sobre la relación que antes parecía tan prometedora. A pesar de sus mejores esfuerzos, la tensión eventualmente se volvió demasiado para que Roberto y Marley la soportaran. Las constantes disputas con Doña Auxiliadora drenaron la alegría de su relación, dejándolos a ambos agotados y desanimados. Roberto comenzó a sentir que estaba librando una batalla perdida, una en la que, sin importar cuánto se esforzara, nunca lograría ganarse a la madre de Marley. El peso de su desaprobación se cernía sobre él como una nube oscura y comenzaba a afectar la forma en que se veía a sí mismo y su futuro. Al final, Roberto tomó la difícil decisión de terminar la relación. No podía soportar ver a Marley atrapada en el fuego cruzado entre él y su madre, y no quería ser la fuente de tensión en su vida. Fue una decisión dolorosa que lo dejó con el corazón roto y derrotado. Durante mucho tiempo después, Roberto cargó con la tristeza de esa pérdida, preguntándose qué podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero con el tiempo, llegó a comprender que algunas cosas están más allá de nuestro control. Se dio cuenta de que por mucho que quisiera a Marley, no podía cambiar la forma en que su madre lo veía, ni podía cambiar las circunstancias de su vida en ese momento. Y así, con el corazón pesado, Roberto siguió adelante, llevando consigo las lecciones que había aprendido de su tiempo con Marley y la conciencia de que, a veces, el amor por sí solo no es suficiente para superar los desafíos que la vida nos presenta. Auxiliadora no quería a Roberto en absoluto, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desdén. A sus ojos, él estaba lejos de ser la pareja ideal para su hija, Marley. Era una mujer que creía en la importancia del estatus social, la seguridad financiera y la apariencia de éxito, y Roberto, con sus ingresos modestos y sus humildes aspiraciones, simplemente no estaba a la altura de sus expectativas. Desde el momento en que lo conoció, Auxiliadora lo juzgó duramente, convencida de que nunca podría darle a Marley la vida que ella merecía. Su desaprobación se manifestaba de innumerables maneras, a menudo sutiles, pero siempre cortantes. Cuando Roberto visitaba, ella apenas reconocía su presencia, ofreciéndole solo los saludos más superficiales. Su tono era frío, sus palabras impregnadas de un desprecio apenas disimulado que dejaba pocas dudas sobre sus sentimientos. Los ojos de Auxiliadora se detenían con desaprobación en sus zapatos gastados, su ropa sencilla y las líneas de cansancio marcadas en su rostro por las largas horas de trabajo. Para ella, estos eran signos de fracaso, prueba de que Roberto no era el hombre que había esperado que su hija se casara. Pero el descontento de Auxiliadora no se limitaba a miradas heladas y actitudes frías. Era una fuerza activa en intentar poner una barrera entre Roberto y Marley. Cada vez que Marley mencionaba algo positivo sobre Roberto, Auxiliadora se apresuraba a contrarrestar con un comentario negativo o una observación sarcástica. Cuestionaba su capacidad para mantener a una familia, sus elecciones de carrera e incluso su carácter, pintando un cuadro de Roberto como alguien poco confiable e indigno del amor de su hija. Auxiliadora aprovechaba cada oportunidad para minar su relación, a menudo de maneras que parecían pequeñas, pero que tenían un impacto profundo.
Insistía en que Marley pasara más tiempo en casa, inventando razones por las que su hija necesitaba estar con ella en lugar de con Roberto. Cuando Roberto lograba visitar, Auxiliadora creaba un ambiente incómodo, alentando sutilmente a Marley a acortar la visita. Si Marley hacía planes con Roberto, Auxiliadora de repente caía enferma o decía que necesitaba ayuda con algo urgente, obligando a Marley a cancelar o posponer su tiempo juntos. En sus intentos más directos de terminar la relación, Auxiliadora le decía a Marley abiertamente que Roberto no era lo suficientemente bueno para ella, que podía encontrar algo mejor y que merecía a alguien que pudiera ofrecerle más. Un hombre con un trabajo estable, una casa bonita y los medios para proporcionarle el tipo de vida que Auxiliadora imaginaba para su hija. Estas conversaciones eran frecuentes e implacables, desgastando la determinación de Marley y sembrando semillas de duda en su mente. Auxiliadora también buscaba involucrar a otros en su campaña contra Roberto. Chismeaba con miembros de la familia y amigos, exagerando o inventando historias sobre las supuestas deficiencias de Roberto. Lo pintaba como perezoso, sin ambición e incapaz de cuidar de Marley. Este asalto constante a su carácter poco a poco comenzó a influir en quienes los rodeaban, haciendo que Roberto se sintiera cada vez más aislado y no bienvenido cuando estaba en su compañía. A pesar de la creciente tensión, Roberto intentaba mantenerse paciente y respetuoso. Amaba profundamente a Marley y quería construir un futuro con ella, pero la constante interferencia de Auxiliadora hacía casi imposible que su relación prosperara. Podía ver el impacto que esto tenía en Marley, quien estaba dividida entre su amor por él y la presión de su madre. Cada discusión, cada palabra cruel de Auxiliadora, pesaba mucho en su relación, creando grietas que se hacían más grandes con cada día que pasaba. La determinación de Auxiliadora para terminar su relación era inquebrantable. Creía que al separarlos, estaba protegiendo a su hija de una vida de dificultades y decepciones. En realidad, sus acciones solo servían para crear un ambiente tóxico, uno en el que el amor estaba ensombrecido por la duda, el resentimiento y la lucha constante por demostrar que su relación valía la pena. Con el tiempo, la tensión se volvió demasiado para que Roberto y Marley la soportaran. La presión constante de Auxiliadora, combinada con la creciente distancia emocional que causó entre ellos, finalmente llevó a la ruptura que Auxiliadora había estado impulsando todo el tiempo. Fue una decisión dolorosa y desgarradora que dejó a Roberto cuestionando no solo su relación con Marley, sino también su propio valor. Auxiliadora, satisfecha con el resultado, nunca comprendió completamente el verdadero costo de sus acciones. En su afán de lo que creía que era lo mejor para su hija, había alejado a un hombre que realmente amaba a Marley, un hombre que, a pesar de sus defectos, no había querido nada más que hacerla feliz. Pero a los ojos de Auxiliadora, Roberto nunca había sido lo suficientemente bueno, y al final, esa creencia se convirtió en una profecía autocumplida. Después de muchas peleas y conflictos con su suegra, Roberto tomó la dolorosa decisión de terminar su relación con Marley. Fue una elección con la que luchó durante semanas, atrapado entre su amor por Marley y la implacable presión de doña Auxiliadora. Al final, no podía soportar ver a Marley sufrir por la tensión de sus constantes batallas, ni podía continuar soportando la hostilidad que se había filtrado en cada aspecto de su relación. La ruptura dejó a Roberto con el corazón roto, la profunda conexión que sentía con Marley ahora reducida a recuerdos que lo atormentaban. Durante mucho tiempo después, Roberto fue consumido por una profunda tristeza. Se encontraba reviviendo los eventos que llevaron al final de su relación, cuestionándose si podría haber hecho algo diferente para que funcionara. Había intentado tanto demostrar su valía, mostrar que era capaz de construir una vida con Marley, pero al final no fue suficiente. El rechazo por parte de doña Auxiliadora lo hirió profundamente, no solo porque le costó a la mujer que amaba, sino porque lo hizo cuestionar su propio valor. Roberto no podía entender qué estaba mal con la gente. Siempre se había enorgullecido de ser trabajador, honesto y fiel, cualidades que creía que debían tener algún valor. Estaba dedicado a sus estudios y comprometido con su trabajo, haciendo todo lo posible por mejorar su situación y construir un futuro mejor. Sin embargo, parecía que nada de esto importaba a los ojos de quienes lo juzgaban únicamente por su estatus financiero. Lo que más lo desconcertaba era que algunos de sus amigos menos escrupulosos, que no compartían sus valores ni su ética de trabajo, parecían ser más respetados por los demás.
Estos eran hombres que tomaban atajos, mentían y se aprovechaban de los demás. Y sin embargo, a menudo eran tratados con más respeto y admiración que él. Esta realización fue un trago amargo de tragar. Roberto siempre había creído que el trabajo duro y la integridad eventualmente darían sus frutos, que hacer lo correcto sería recompensado. Pero ahora se enfrentaba a la dura realidad de que la vida no siempre funcionaba de esa manera. El mundo, al parecer, valoraba más el éxito superficial que el carácter genuino, y esto lo dejó sintiéndose desilusionado y frustrado. A pesar de estos sentimientos, Roberto eligió no centrarse en ellos por mucho tiempo. Sabía que enfocarse en la injusticia de todo solo lo arrastraría a un ciclo de amargura y resentimiento. Había visto lo que aferrarse al enojo podía hacerle a una persona, cómo podía consumirla, haciéndola cínica y cerrada al mundo. Roberto no quería convertirse en ese tipo de persona. Todavía creía, en el fondo, que había valor en vivir una vida de integridad, incluso si no siempre era reconocida por los demás. Así que Roberto tomó la decisión consciente de continuar con su vida, de seguir trabajando duro y mantenerse fiel a sus principios. Se volcó en sus estudios y en su trabajo, utilizándolos como una manera de canalizar su energía y mantener su mente ocupada. Se recordaba a sí mismo que su valor no estaba determinado por las opiniones de los demás, sino por la forma en que elegía vivir su vida. Encontró consuelo en las rutinas de su vida diaria, en los pequeños logros que, aunque pudieran pasar desapercibidos para los demás, le daban una sensación de satisfacción y propósito. Con el tiempo, la tristeza que lo había invadido después de la ruptura comenzó a disminuir. Roberto seguía pensando en Marley, por supuesto, pero el dolor agudo de la pérdida gradualmente se fue atenuando hasta convertirse en un suave y persistente dolor. Ahora comprendía que no todas las relaciones estaban destinadas a durar y que, a veces, dejar ir era lo mejor que podía hacer tanto para él como para la persona que le importaba. La experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, el compromiso y la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando los demás no lo ven ni lo aprecian. La determinación de Roberto de seguir adelante lo ayudó a recuperar su sentido de dirección. Se centró en sus objetivos, decidido a lograr algo en la vida a pesar de los contratiempos que había enfrentado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlo con la misma determinación y resiliencia que lo habían sostenido en tantos desafíos anteriores. También comenzó a cultivar una comprensión más profunda de las complejidades de la naturaleza humana, dándose cuenta de que todos tenían sus propias luchas y motivaciones, incluso aquellos que parecían tenerlo más fácil que él. Al final, Roberto emergió de este difícil periodo con un sentido de sí mismo más fuerte y una comprensión más clara de lo que realmente le importaba. Había perdido una relación que una vez había atesorado, pero en su lugar ganó un renovado compromiso de vivir la vida a su manera. El camino que recorría no siempre era llano, pero era el suyo, moldeado por las decisiones que tomaba y los valores que apreciaba. Y en eso, Roberto encontró un sentido de satisfacción tranquilo pero poderoso, sabiendo que se mantenía fiel a sí mismo, sin importar lo que la vida le arrojara. Algún tiempo después, tras años de arduo trabajo y perseverancia, Roberto finalmente se graduó. El momento fue agridulce. Aunque estaba orgulloso de su logro, la realidad de encontrar un trabajo pesaba mucho en su mente. Roberto había soñado con ser maestro desde que era un niño. Recordaba cómo, de pequeño, reunía sus juguetes y fingía darles lecciones, imaginándose frente a un aula llena de estudiantes ansiosos por aprender. Ese sueño lo había llevado a superar los desafíos de su educación, empujándolo a sobresalir a pesar de los obstáculos que la vida le había presentado. Sin embargo, el mundo fuera de la escuela no era tan acogedor como él había esperado. El mercado laboral era difícil, y durante meses, Roberto luchó por encontrar una posición que se ajustara a sus calificaciones y aspiraciones. Solicitó empleo en numerosas escuelas, pero la mayoría no estaba contratando o requerían más experiencia de la que él tenía. Cada rechazo erosionaba su confianza, haciéndolo cuestionar si alguna vez podría cumplir su sueño de toda la vida. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, la suerte le sonrió. Una escuela reconocida en la ciudad, con una reputación de excelencia académica, se encontró en la necesidad de un maestro sustituto. El maestro titular había caído enfermo y estaría ausente por un periodo prolongado, dejando una vacante crucial que necesitaba ser cubierta de inmediato.
La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, y como el destino lo quiso, el maestro que necesitaba ser reemplazado temporalmente era un viejo amigo de Roberto. Este amigo, consciente de las dificultades de Roberto y conocedor de su pasión por la enseñanza, lo recomendó para el puesto. Con una fuerte recomendación y un poco de suerte, Roberto fue invitado a una entrevista. Se preparó meticulosamente, sabiendo que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. El día de la entrevista, entró en la escuela con una mezcla de nervios y determinación, consciente de que esta podría ser su única oportunidad para demostrar su valía. La entrevista fue mejor de lo que había esperado. Los administradores de la escuela quedaron impresionados no solo por sus calificaciones, sino también por su entusiasmo y dedicación a la profesión docente. Roberto habló apasionadamente sobre su deseo de hacer una diferencia en la vida de los estudiantes, sobre su creencia en la educación como una herramienta poderosa para el cambio, y sobre su compromiso con fomentar un entorno de aprendizaje positivo y atractivo. Al final de la reunión, pudo sentir que había causado una buena impresión. Poco después de la entrevista, Roberto recibió la llamada que había estado esperando ansiosamente. Le habían ofrecido el puesto. Era solo temporal, unos pocos meses como máximo, pero era una puerta de entrada. Roberto aceptó la oferta sin dudarlo, lleno de un renovado sentido de propósito y emoción. Esta era su oportunidad de finalmente asumir el rol con el que había soñado durante tanto tiempo. En su primer día, Roberto entró al aula con una mezcla de nervios y emoción. Los estudiantes, curiosos por conocer a su nuevo maestro, lo observaban de cerca mientras se presentaba y exponía sus planes para las próximas semanas. Roberto rápidamente encontró su ritmo, aprovechando las habilidades y el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años. Aportó energía y creatividad a sus lecciones, decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. Los estudiantes respondieron bien a su enfoque, y pronto Roberto se encontró completamente inmerso en la experiencia de enseñar. A medida que pasaban las semanas, Roberto se fue sintiendo más cómodo en su rol. Construyó relaciones sólidas con los estudiantes, ganándose su respeto y confianza. Los veía no solo como aprendices, sino como individuos, cada uno con sus propias fortalezas, desafíos y potencial. Roberto se tomó el tiempo para conocerlos, para entender sus necesidades y adaptar sus métodos de enseñanza en consecuencia. Su aula se convirtió en un lugar donde los estudiantes se sentían valorados y alentados, donde el aprendizaje no se trataba solo de memorizar datos, sino de explorar ideas y descubrir nuevas perspectivas. La experiencia fue todo lo que Roberto había esperado y más. Encontró alegría en las interacciones cotidianas con sus estudiantes, en ver cómo se les iluminaban los ojos cuando comprendían un nuevo concepto, y en los pequeños momentos de conexión que hacían que enseñar fuera tan gratificante. La posición temporal comenzó a sentirse como en casa, y Roberto empezó a soñar con quedarse de forma permanente. A medida que se acercaba el final de la asignación temporal, Roberto no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Sabía que su amigo, el maestro titular, aún se estaba recuperando y podría no regresar al trabajo. La administración de la escuela había notado el arduo trabajo y la dedicación de Roberto, y había rumores de que si su amigo decidía no volver, el puesto podría ser suyo. Roberto permaneció enfocado, decidido a seguir dando lo mejor de sí, independientemente de lo que el futuro le deparara. Sabía que, pasara lo que pasara, esta experiencia había confirmado lo que siempre había sabido en su corazón. La enseñanza era su vocación. La posibilidad de quedarse de manera permanente lo llenaba de esperanza, pero incluso si eso no sucedía, Roberto estaba agradecido por la oportunidad que se le había dado. Había reafirmado su fe en sí mismo y en su capacidad para hacer una diferencia, y por eso estaba profundamente agradecido. Al final, el arduo trabajo de Roberto dio sus frutos. Su amigo decidió jubilarse, y la escuela le ofreció a Roberto el puesto permanente que tanto había anhelado. Fue un sueño hecho realidad, la culminación de años de esfuerzo y perseverancia. Al aceptar la oferta, Roberto sintió una profunda satisfacción, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. El camino había sido difícil, pero lo había llevado a este momento, un momento en el que finalmente podía decir que era un maestro, no solo de título, sino en espíritu y en corazón. Todo iba bien. Roberto era un excelente profesor de matemáticas. El salario no era perfecto, pero cubría todas sus necesidades. Sin embargo, no todo era perfecto en el trabajo.
Había una profesora mayor, Jane, a quien no le agradaba mucho Roberto. Hablaba mal de él a sus espaldas, difundía rumores, se quejaba de su trabajo y causaba otros problemas insignificantes. Roberto no pudo tolerarlo por mucho tiempo y decidió renunciar porque sentía que quedarse en un lugar con una colega tan tóxica solo lo perjudicaría. Y realmente lo estaba afectando porque, a pesar de ser joven, comenzó a experimentar dolores de cabeza inexplicables y los médicos le aconsejaron evitar el estrés. Así que decidió llevar una vida más tranquila y pacífica, alejándose de los problemas cuando surgieran. De vuelta al presente, Roberto estaba apurado por llevar a la anciana a una comisaría, donde la policía podría ayudarla a ser encontrada por alguien. Pero la pobre mujer comenzó a llorar en el coche de Roberto. En su mente, esperaba que esto no estuviera sucediendo, porque no quería problemas. Entonces, la mujer simplemente dijo: «Me trataron mal, Roberto, por eso me escapé». Roberto se sorprendió de que la mujer supiera su nombre, lo que lo convenció aún más de que la conocía de algún lugar. Pero no podía recordar de dónde. Detuvo el coche y le preguntó su nombre, diciéndole que parecía ser alguien que había conocido en el pasado, pero la mujer permaneció en silencio, por lo que Roberto decidió conducir un poco más rápido hacia la comisaría más cercana. Roberto seguía mirando a la anciana por el espejo retrovisor, su mente acelerada mientras intentaba descubrir de dónde podría haberla visto antes. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, tenía una familiaridad que lo inquietaba, pero por más que intentaba, no lograba ubicarla. Las arrugas en su piel insinuaban una vida llena de historias, pero ninguna de ellas conectaba con algún recuerdo que Roberto pudiera recordar. A pesar de sus mejores esfuerzos, la identidad de esta pasajera misteriosa seguía siendo un enigma. Lo que lo inquietaba aún más era la forma en que ella parecía reconocerlo. Aunque no había dicho mucho desde que subió al coche, Roberto podía sentir sus ojos sobre él, como si lo estuviera estudiando, buscando algo en su rostro. Su silencio era pesado, lleno de palabras no dichas que flotaban en el aire entre ellos. Roberto tenía la clara sensación de que ella estaba ocultando algo, que sabía algo importante, pero no estaba lista para revelarlo. La tensión en el coche crecía con cada kilómetro que pasaba, y las luces de la ciudad gradualmente aparecían a medida que se acercaban a su destino. Cuando se acercaban a las afueras de la ciudad, la anciana rompió repentinamente su silencio. Su voz era suave, casi frágil, pero las palabras que pronunció le provocaron un escalofrío a Roberto. «Perdóname por la felicidad», dijo, con un tono cargado de una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. La frase era críptica. Su significado no estaba claro, pero la emoción detrás de ella era inconfundible. Roberto sintió un frío recorrer su cuerpo, como si la temperatura en el coche hubiera bajado de repente. Antes de que pudiera responder o siquiera procesar lo que ella había dicho, la mujer cerró los ojos y se desplomó en el asiento, inconsciente. El pánico se apoderó de Roberto al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Detuvo el coche al costado de la carretera, con las manos temblorosas mientras revisaba a la mujer. Su respiración era superficial y su pulso débil, pero aún estaba viva. El corazón de Roberto latía aceleradamente mientras buscaba su teléfono, marcando rápidamente a los servicios de emergencia. Mientras esperaba que llegara la ayuda, su mente seguía dando vueltas a las palabras de la mujer. «Perdóname por la felicidad». ¿Qué habría querido decir con eso? ¿Y por qué le resultaba tan familiar? Cuanto más pensaba Roberto en ello, más se convencía de que esta mujer estaba conectada a su pasado, de alguna manera significativa. Sus palabras sugerían arrepentimiento, algo que había sucedido hace mucho tiempo, pero por más que intentaba, no podía recordar qué podría ser. Mientras estaba sentado allí, esperando ansiosamente la ambulancia, trataba de sacar a la luz algún recuerdo que pudiera explicar el extraño encuentro, pero su mente permanecía frustrantemente en blanco. Cuando llegaron los paramédicos, Roberto explicó rápidamente lo que había sucedido, con la urgencia evidente en su voz. Ellos se hicieron cargo, levantando cuidadosamente a la mujer sobre una camilla y preparándola para llevarla al hospital. Mientras trabajaban, Roberto no podía deshacerse de la sensación de que estaba perdiendo algo importante, una pieza crucial del rompecabezas que le daría sentido a todo. La forma frágil de la mujer parecía aún más pequeña mientras la cargaban en la ambulancia.
y Roberto sintió una punzada de culpa por no haber podido ayudarla más. Uno de los paramédicos se dirigió a Roberto antes de cerrar la puerta de la ambulancia. «Hiciste lo correcto al llamarnos», dijo. «Nosotros nos encargaremos de aquí en adelante». Roberto asintió, su mente todavía aturdida por el extraño y desconcertante giro de los acontecimientos. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, con la sirena resonando, Roberto se quedó de pie al lado de la carretera, solo con sus pensamientos. No pudo marcharse de inmediato. En su lugar se sentó en el asiento del conductor, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Las palabras que la mujer había pronunciado resonaban en su mente, un enigma que no podía resolver. Roberto sabía que debía investigar esto, averiguar quién era ella y por qué había dicho lo que dijo. Había algo profundamente personal en el encuentro, algo que tocaba una parte de su pasado que tal vez había olvidado hace mucho tiempo, o que había tratado de olvidar. Finalmente, cuando volvió a ponerse en marcha y condujo hacia el hospital, Roberto decidió que resolvería este misterio. Necesitaba saber por qué esta mujer lo había buscado y de qué felicidad pedía perdón. Sentía que las respuestas estaban ligadas a una parte de su vida que no había pensado en años, pero ahora parecía que el pasado estaba alcanzándolo, exigiendo ser enfrentado. Roberto llegó al hospital, estacionó su coche y entró apresuradamente. Encontró la sala de emergencias llena de actividad, las luces fluorescentes proyectando un resplandor duro sobre todo. Después de una breve conversación con la enfermera en la recepción, fue dirigido a una sala de espera. Los minutos pasaban lentamente mientras Roberto estaba sentado allí, su mente todavía corriendo con preguntas. Sabía que de alguna manera, esta noche lo llevaría a enfrentar un capítulo de su vida que había quedado sin resolver, un capítulo que ahora se negaba a permanecer enterrado. Roberto se alarmó, pensando que algo grave le había sucedido a ella, y la llevó de inmediato al hospital. La mujer fue atendida rápidamente y llevada a la sala de emergencias. En la recepción, le preguntaron sobre su relación con Roberto, y él explicó que simplemente la había encontrado caminando sola por la carretera y quiso ayudarla. Cerca de allí, un oficial de policía llamado Wilton escuchó la explicación de Roberto y no pudo ignorarla. Le pidió a Roberto que explicara todo con más detalle. Wilton estaba patrullando la zona con su compañero cuando un accidente laboral los llevó al hospital, pero no era nada grave, solo asuntos de rutina. Por eso estaba en el hospital en ese momento. Roberto le explicó todo al oficial, incluyendo la parte sobre la posibilidad de que la mujer lo conociera, aunque él no podía recordar quién era. Wilton se mostró escéptico sobre la historia de Roberto y le pidió que no se fuera del hospital hasta que pudieran interrogar a la mujer cuando despertara. Sin querer, Roberto se había involucrado en algo que no quería, un gran problema. Como Roberto estaba divorciado y vivía solo, no le importó quedarse allí un rato para la investigación de Wilton. A medida que pasaban las horas, Roberto intentaba desesperadamente recordar quién podría ser esta mujer, pero era muy mayor y su rostro podría haber cambiado significativamente con los años. Sin embargo, estaba seguro de que podía ser una de las 4 personas con las que había interactuado brevemente en el pasado, la madre de una de sus novias, Donna Auxiliadora, o la anciana maestra Jane de la escuela donde trabajó como profesor de matemáticas durante un tiempo, o incluso su madrastra Susana, cuyo rostro prefería olvidar debido a todas las humillaciones y faltas de respeto que le mostró. Finalmente, podría ser la amable señora que trabajaba para su abuela, Mafisa. Sin embargo, estas eran las opciones más obvias, pero también podría haber sido cualquier otra persona. Mientras Roberto esperaba en la recepción del hospital, el doctor salió de la sala de emergencias y pidió hablar con Wilton, el oficial de policía que estaba allí. El médico dijo que la anciana había pasado por experiencias desagradables en el lugar donde vivía y que le había dicho al médico su dirección y nombre. También dijo que Roberto solo estaba ayudándola. Entonces, el doctor le dio la dirección al oficial para resolver la situación. Poco después, el doctor Tarcisio llamó a Roberto para hablar en su oficina. Roberto encontró toda la situación extraña porque, al principio, parecía algo sobrenatural. Una mujer vestida de blanco en la carretera, haciendo autostop de noche, asustaría a cualquiera, y la peor parte era que ella sabía su nombre, pero él no podía recordarla. Además, Roberto sentía que se había metido en un gran problema.
El doctor Tarcisio le dijo que si la mujer no hubiera despertado o hubiera muerto, estaría realmente en serios problemas. Roberto se secó la frente y respiró aliviado. Luego preguntó de qué quería hablar Tarcisio. Primero, el médico le aconsejó que cuidara mejor su salud mental porque, tal vez debido al estrés en su vida, podría estar teniendo serios problemas de memoria que podrían empeorar. Roberto estuvo de acuerdo y explicó que, con todos los problemas financieros, lidiar con clientes y su vida en general, todo lo que podía hacer era soportarlo en silencio y seguir adelante. Tarcisio quedó impresionado con la historia de vida de Roberto y lo felicitó por lo que había hecho por la mujer esa terrible noche. Roberto estaba en shock, pero el doctor le explicó que ella había estado sufriendo maltratos en su casa. Su esposo había fallecido años atrás y sus hijos la cuidaban mal. Ella le contó al doctor que tenía una situación financiera excelente, pero que sus hijos le habían quitado todo el dinero y la habían dejado sin un centavo. Además, no le permitían salir de la casa para nada y no había puesto un pie fuera en años. Tarcisio y otros doctores la examinaron y descubrieron que estaba lúcida y en pleno control de sus funciones mentales y físicas. Sin embargo, sus hijos habían falsificado informes médicos y lograron demostrar que ella no podía cuidarse sola. Todo esto solo por su dinero. Entonces, esa noche, la mujer logró escapar de donde había estado atrapada durante casi 2 décadas sin salir de la casa. Se dirigió a la carretera en busca de ayuda y Roberto apareció como un ángel. A pesar de estar estresado y con tantos problemas, Roberto quiso ayudar, aunque tenía miedo de que pudiera ser una trampa. Se detuvo para ver cómo estaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Wilton y un equipo de policías arrestaban a los hijos de la mujer por maltrato y falsificación de documentos. Poco después de que los acusados fueran detenidos, Wilton vio una foto y entendió la otra parte de la historia. La razón por la cual la mujer conocía a Roberto en el hospital, el doctor Tarcisio le pidió a Roberto que fuera a hablar con la mujer en su habitación. Cuando entró en la habitación, Roberto vio a la mujer sentada en la cama y le preguntó cómo se sentía. Ella respondió que ahora estaba bien, gracias a él, porque si no hubiera detenido el coche para ayudarla, sus hijos la habrían llevado de vuelta a ese terrible lugar que una vez llamó hogar. Ella le agradeció y le preguntó si realmente no la recordaba, pero Roberto le dijo que muchas personas habían pasado por su vida. Y debido a muchos problemas y estrés, tenía problemas de memoria, pero nada alarmante. Le pidió que explicara todo, porque casi se metió en un gran lío por ayudarla, pero estaba aliviado de saber que ella estaba bien. Ella se disculpó por haber hecho su noche tan caótica y por haberle causado problemas en el pasado. Roberto volvió a preguntar, «¿Pero quién es usted, señora?» «Mi querido, fui muy cruel contigo en ese entonces. Nuestras vidas podrían haber sido tan diferentes si hubiera sido una mejor persona. Pero todo este tiempo, viviendo atrapada y maltratada por las personas que se suponía que debían amarme, pensé mucho en mis acciones. Así que hoy, cuando te vi en la carretera deteniendo tu coche para ayudarme, tuve la oportunidad de enmendar todo el mal que hice. Sé que no me recuerdas, pero soy yo, Susana, tu madrastra. Sé que nunca me perdonarás por ser cruel contigo, pero cuando te fuiste, tu padre estaba muy triste, pero yo estaba feliz por eso. Sé que fui egoísta y cruel, pero la vida me ha devuelto eso. Ya tenía 50 años, y tu padre y yo tuvimos hijos juntos. Quizás los recuerdes. Desafortunadamente nuestros hijos fueron crueles conmigo. Unos años después de que tu padre falleciera, me quedé a cargo de todo y trabajando al mismo tiempo. Cuando comencé a recibir mi jubilación y la pensión de tu padre, mis hijos empezaron a mostrar su lado codicioso y mezquino. Se llevaron mi dinero y lo usaron como quisieron. También heredé una gran suma de dinero de mis padres, pero no pude disfrutarlo durante años. Me mantenían atrapada en la casa y tenía poco que hacer porque vivíamos lejos de la ciudad y era casi imposible pedir ayuda. Cortaron todo acceso telefónico en la casa y ni siquiera había internet. Estaba aislada del mundo, pensando en el daño que le había hecho a muchas personas, incluyendo a ti. Tu padre te amaba mucho, pero eligió quedarse a mi lado. Él fue la única persona que me amó en la vida, pero quiero que sepas que él también te amaba a ti. Hoy, después de casi 20 años, soy una mujer libre y puedo vivir en paz. Aún así, retiraré los cargos contra mis hijos y solo exigiré que vivan lejos de mí y que lleven sus propias vidas.
Roberto quedó impactado por todo esto. Para él, ella era realmente como un fantasma del pasado. Pero Roberto vivía su vida de una manera en que ya no guardaba rencor hacia nadie. Así que Susana le preguntó si podía perdonarla por todo, y él dijo que sí, que ya no necesitaba preocuparse por eso. 5 años después, Susana falleció de vieja, pero antes de hacerlo, nombró a Roberto como su heredero para que pudiera vivir una vida más tranquila y pacífica. Además, podría cuidar adecuadamente de su salud. Para Roberto, las personas tienen sus propias formas de ser, diferentes puntos de vista y opiniones. Y él respeta eso y no discute cuando a alguien no le gusta o está en desacuerdo con él. Así, Roberto continúa con su vida, enfrentando cada día con una tranquila resiliencia que se había convertido en su rasgo distintivo. Los años le habían enseñado muchas lecciones difíciles, pero quizás la más importante fue el valor de dejar ir. La amargura y el enojo que una vez albergó, el dolor infligido por aquellos que lo habían lastimado, gradualmente se desvanecieron en el fondo. Había llegado a entender que aferrarse al resentimiento solo lo mantenía anclado a un pasado que ya no tenía poder sobre su presente. El amor de Roberto por su trabajo como taxista se mantenía firme, a pesar de los desafíos y las largas horas. Conducir por el paisaje siempre cambiante de la ciudad le brindaba una cierta paz en la rutina. El zumbido del motor, el ritmo de las ruedas en el pavimento y las conversaciones fugaces con los pasajeros contribuían a un sentido de propósito que él valoraba. Para Roberto, su trabajo era más que solo una forma de ganarse la vida. Era una manera de mantenerse conectado con el mundo, de sentir el pulso de la vida mientras se movía por las calles. Incluso a medida que envejecía, su pasión por conducir nunca flaqueó. Se sentía orgulloso de su habilidad para navegar por las laberínticas calles de la ciudad, encontrar las rutas más rápidas y ofrecer un oído amable a quienes lo necesitaban. Con los años, se había convertido en una especie de figura conocida en su vecindario, conocido y respetado por los habituales que pedían su taxi. Apreciaban su presencia constante, su comportamiento tranquilo y la sabiduría que venía con sus años detrás del volante. Pero el viaje de Roberto no se trataba solo de los caminos físicos que recorría. También era un viaje emocional que había emprendido, un viaje hacia el perdón, la comprensión y, en última instancia, la paz. Las dificultades que había enfrentado, desde la pérdida de seres queridos hasta la traición de aquellos en quienes confiaba, lo habían convertido en un hombre que entendía la futilidad de aferrarse a los rencores. Se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo lo drenaba de la energía necesaria para vivir plenamente en el presente. A menudo reflexionaba sobre las personas que una vez le habían causado dolor. Su madrastra Susana, que había buscado su perdón en su lecho de muerte, y otras que, de una u otra manera, lo habían perjudicado. En lugar de permitir que sus acciones lo definieran, Roberto eligió verlas como parte de un tapiz más grande de la vida. Cada encuentro, por doloroso que fuera, le había enseñado algo valioso sobre sí mismo y sobre el mundo. Estas experiencias no endurecieron su corazón, en cambio lo abrieron, permitiéndole abordar la vida con un sentido de compasión y empatía. La filosofía de Roberto era simple. El pasado es un lugar para aprender, no para vivir en él. Al liberar el peso de viejos agravios, se sentía más ligero, más en paz y mejor capacitado para apreciar la belleza del momento presente. Ya fuera el calor del sol de la mañana filtrándose a través de su parabrisas o la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho, Roberto abrazaba estas pequeñas alegrías como recordatorios de que la vida, a pesar de sus dificultades, aún podía ser buena. En sus interacciones con los demás, Roberto ejemplificaba esta creencia. Trataba a todos con amabilidad y respeto, independientemente de cómo lo trataran a él. Entendía que cada persona llevaba sus propias cargas, sus propias historias de dolor y lucha, y él elegía recibirlos con un espíritu gentil. De esta manera, Roberto se convirtió en un faro de calma en un mundo caótico, un hombre que había encontrado la paz no a través de la ausencia de conflicto, sino a través de su capacidad para elevarse por encima de él. Y así, a medida que pasaban los años, Roberto continuó conduciendo su taxi, contento con el conocimiento de que estaba viviendo su vida en sus propios términos. No tenía ilusiones sobre el futuro. Sabía que los desafíos seguirían surgiendo, que habría días difíciles por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera.
armado con la sabiduría que había adquirido a lo largo de una vida llena de lecciones. Para Roberto, el camino por delante estaba claro, y estaba listo para recorrerlo con un corazón abierto y un alma libre de cargas. Espero que hayas disfrutado de la historia. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Gracias por ver.